Un aparatico, ¿no? No, ahí está, yo lo tengo. Pero digamos para colocarlo, ¿no? Ah, no, tranquilo, ahí se escucha bien. Es solo con audio, ¿no? Sí, solo con audio. ¿Cuál es tu nombre? Humberto de Jesús Zapata Barbosa, ¿Cuántos años tienes? 82. Cuéntame un poquito sobre ti, una descripción como pequeña. ¿Cómo dices? Una descripción pequeña de ti. Bueno, pues yo nací en un hogar sencillo. Mi padre era un empleado de la cervecería andina, mi madre era profesora del distrito, del departamento, de la nación en sus diversos momentos. Y soy el mayor de 6 hermanos más. Era una niña pequeñita murió, quedamos 6 nomás, 4 hombres, 2 mujeres, yo soy el mayor. De muy niño sentí mi vocación como por hacer algo por la gente, ¿no? Yo recuerdo cuando pequeño se me metía en peleas y todo para defender a los débiles y todo era algo natural y a defender a las mujeres. Recuerdo muy chiquito, por ahí de 6 años, y un muchacho grandote del grupo en el barrio Eduardo Santos, donde vivíamos, le estaba maltratando a una niña porque era venezolana y le pegaba. Era grandote, todo le tenía miedo, era rubio. Y a mí me dio mucha ira, de 6 años me le fui desarmado y todo. Me dio con tanta ira que salió corriendo y era un muchacho grandote. Entonces yo corrí corriendo, no pudo más, pero de ese hecho ese muchacho se asustó, nunca volvió al grupo ni nada, y pues a mí me tenía como el héroe. Bueno, también vocación sacerdotal la tuve desde muy pequeño. Yo jugaba a ser curita, bautizaba muñecos, casaba primos, predicaba, me ponía batas de mi mamá para quedar con sotana. Y a los 10 años ya conocí a los redentoristas, misioneros del campo. Me gustó su vocación. Estaba terminando un cuarto de bachillerato en el Instituto de La Salle y me fui con ellos para Popayán. Allá hice todo mi bachillerato, fue muy bueno y todo. Y ahí más fui descubriendo mi vocación social. La opción de los redentoristas era los oprimidos. En 1832 San Alfonso María de Ligorio los fundó para que ayudaran a los cabreros, que eran los más pobres de Italia. Desde ahí nos dedicamos a las misiones del campo, tanto que el diccionario Larue, cuando nacieron ellos y empezaron su trabajo, los definía como los jesuitas del campo. Era una misión muy campesina. De hecho, yo ya a los 24 años me ordené sacerdote y he dado misiones en 9 países. Trabajé sobre todo en el occidente colombiano, departamento por departamento, pueblo por pueblo, vereda por vereda, casa por casa, y pues eso me ha dado una vida muy plena. Me acostumbré a todo tipo de alimentación, de vivienda, de climas, de clases sociales. Ya después trabajé mucho en la academia, en colegios, universidades, como capellán, pero siempre todo eso. Además de mis estudios sacerdotales y con énfasis en la teología moral de los redentoristas, estudié por mi cuenta antropología, sociología, psicología y sexología, porque mi pasión ha sido siempre el ser humano, sobre todo el desprotegido, y veía que toda esa ciencia me ayudaba. Pero más que la universidad, la vida me enseñó muchas cosas. Fui también capellán de la cárcel Modelo. Todo eso reduce mi vida de actividad con la gente, como por grandes rasgos. ¿Tú Tú dónde, mira si quieres mirar en algún aspecto de esto. ¿tú dónde naciste? Nací aquí en Bogotá, en el centro del barrio de Las Cruces, 1943. Ok. Me hablaste sobre la teología moral, ¿es lo mismo que la teología de la liberación? No, son dos cosas distintas que me apasionan. La teología moral es la parte de las costumbres humanas, los valores y el estilo de vida de la gente a la luz de la teología y de la conciencia moral. Entonces, Alfonso María Ligorio ha sido el patrono de los confesores y moralistas. Los redentoristas suelen ser los
Confesores del Papa. Mi profesor fue el traductor y editor de la traducción de La Ley de Cristo, del padre Bernard Herring, un redentorista famoso de la moral, y que orientó la parte moral en el Concilio Vaticano II. Entonces eso me ha dado mucha vocación por confesar, la gente me busca ante todo por confesar y todo eso. Pero la teología de la liberación es una opción que nace porque antes de mi ordenación se prepara el Concilio Vaticano II y se pone en marcha. Realmente nos emociona el ver la transformación de la Iglesia de tipo eminentemente social y su compromiso liberador, y nace la teología de la liberación. No solo me siento seguidor de esta teología de liberación, conocí a varios de los líderes de la teología de la liberación de América Latina, pero también desde ahí, como estudié estas materias y trabajé tanto con la gente, yo le di muchos ángulos a la teología de la liberación en Colombia y América Latina. Desde ahí fundamos la Iglesia de los Pobres, y que, siguiendo a Monseñor Valencia Cano, siguió un tipo de teología social que luego se llamaría teología de la liberación, que nace en Brasil, en Perú, pero también aquí tiene mucha fuerza. Nacen las comunidades especiales de base y la Iglesia de los Pobres como tal. Entonces también es uno de los énfasis en mi predicación y en mi acción pastoral, el que sea una teología liberadora, porque hablamos, como Camilo Torres, del amor eficaz. Si el amor no lleva a la eficacia, la transformación no es amor. Entonces hace una teología activa, liberadora, no solo de conceptos y de ideas y de la vida eterna, sino como nos da una manera de vivir, a la manera de la primera comunidad cristiana, que no tenían propiedad privada, hacían énfasis en los más necesitados y fueron muy felices. Son palabras de San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, y que tiene su raíz más honda en el Antiguo Testamento, basado en los profetas, en el proceso del éxodo, un proceso liberador, y la iluminación que le da toda la palabra del Señor, y como centro del Evangelio. Entonces esas dos teologías han sido como la esencia de mi vida, de mi apostolado, de mis luchas sociales, de mi compromiso con los pobres. ¿Cuál es el lugar en donde has trabajado donde más te ¿Cómo impactó? dices? El lugar donde has trabajado que más te impactó. Bueno, aparte de Colombia, trabajé en Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela muchísimo tiempo, en las diversas partes, incluyendo el oriente, el estado Suátegui, luego Panamá, Costa Rica, México, y en Canadá, donde vivían mis hermanos, en Montreal. Durante varios años, en las vacaciones que yo iba, hacíamos procesos de 20 días, un mes, mes y medio, según mis estadías, con la comunidad latina, en torno a la teología de la liberación y a estos aspectos sociales. ¿Tú estabas cerca o has estado cerca del conflicto armado en Colombia? Sí, muy integralmente, porque por mi vida campesina me tocó pues participar en lugares de conflicto, a veces asediado tanto por la derecha como por la izquierda, pero sí conociendo muy de cerca el trabajo del ELN, de las FARC, con comunidades campesinas muy tocadas por ellos, y con eh, la apertura que vi de ellos hacia el mensaje. Tuve contactos con todos ellos, y mi visión de la teología de la liberación y del sentido del cambio social los apoyó mucho, sobre todo en esos tiempos en que nació el ELN, con la presencia de varios sacerdotes, no solo en la base, sino en la dirección del movimiento. Pues eso me abrió muchas las puertas, pude incidir en ellos, orientarlos hacia muchas cosas. Luego ya tuve por mis trabajos más cercanías con las FARC, también escuchaban, tenían en cuenta las valoraciones que hacíamos de su trabajo y la visión crítica para cambios que me consta que trataron de hacer para acercarse a una idea más humanista, más de responsabilidades sociales y de construcción de un futuro, alejándolos del odio, de la venganza, y encaminándolos hacia un amor eficaz. Pero no era difícil.
pescándoles. Difícil, sí, con riesgos, porque pues, si lo veían a uno en un campamento, los enemigos lo tenían como enemigo, viceversa. Fuera de eso, las arremetidas del gobierno y del ejército contra comunidades campesinas nos cogían ahí. A nosotros nos tocó ser víctimas de verdaderas lluvias de bombas en que los campesinos nos enseñaban a abrazarnos a los árboles para defendernos de las bombas y vimos masacres, vimos cosas muy dolorosas. Esa visión de la violencia en Colombia la viví desde niño, a los 5 años, fue el 9 de abril, vivíamos en el San Pedro Mendoza, cerca del cementerio. Yo veía a esa edad pasar las volquetas con pedazos de cadáveres humanos al cementerio. Fue una imagen que me quedó toda la vida. En el seminario, perdón, el noviciado, que es entre el bachillerato y los estudios mayores, estuve año y medio en Sevilla Valle, en esa gran violencia entre rojos y azules, liberales y conservadores. Iba con mi superior en las madrugadas después de las masacres a recoger heridos, a confesar, él confesaba moribundos y ayudábamos a la gente. Volvíamos con la sotana blanca muy ensangrentada. Fue una experiencia de dolor. Y luego, a lo largo de mis misiones, el ver las secuelas de la violencia en todos los departamentos, donde ellos hablan de los ataques que han recibido, las personas que les han torturado, violado delante de ellos, sus seres queridos, y esa terrible huella que deja el conflicto armado ya de 200 años en Colombia. Lo viví, lo sentí, lo padecí, defendí a los indefensos, expuse mi vida y aún hoy día sigo acompañando a las madres de Soacha, a los sitios de resistencia aquí en Medellín y en Cali, donde los he acompañado para las celebraciones de las víctimas, etc. Es una vocación pues, que tengo en defensa de la vida humana, en apoyo de los pobres y en busca de una patria nueva, hermosa, llena de esperanzas. ¿Consideras que los indefensos, como decías, son los grupos como ELN, FARC, sí? Considero que ¿qué? Que los indefensos, como tú decías, es los grupos de ELN, FARC. No, ellos no son indefensos. Ellos querían defender con sus ideales y visiones a los indefensos. Ah, ok. Pero yo cuestionaba sus errores, que tenían muchos también, denunciaba sus abusos, que también hubo muchos, y eso me ponía en riesgo. Yo he sido profeta todos los días, toda la vida con ellos, de modo que mi presencia era evangélica y era de mucha exigencia. Y pues por lo mismo, al pertenecer a las comunidades cristianas de base y a la iglesia de los pobres, en las reuniones y todo, pues yo daba un mensaje muy evangélico del sentido del martirio y de cómo es la defensa de los empobrecidos y cómo se trata no de defender a una clase social de humillados y anulados, sino de cómo crear una sociedad sin clases basada en la ley del amor que nos trae Jesús, en el amor al enemigo y en la participación de todos los bienes, sosteniendo que la propiedad privada no es de derecho divino. Lo que es de derecho divino es el derecho de todo ser humano a tener todo lo necesario, a ser dueño de lo que es su Padre Dios, por lo tanto a no ser desposeído, a no ser pisoteado y humillado. Y para eso un modelo de sociedad que nos presentó la primera comunidad cristiana. Y luego el Vaticano II y sobre todo la Conferencia Episcopal de Medellín, del CELA, pues dio muchas pistas concretas, sobre todo para el conflicto en Colombia, y yo no solo fui un seguidor de esas doctrinas, sino un propulsor, investigador y perfeccionador de esas doctrinas de la Iglesia. Entonces, eso es como un resumen de todo el apostolado. Y había personas que te decían como que, pues que no servía nada de lo que profesabas ahí en esos grupos. De todas partes hubo persecución, incluyendo la misma iglesia. Por mí varias veces pagaron para matarme. Aún ya estando fuera de la comunidad, ya pasé a la arquidiócesis de Bogotá.